Muy bien. Cuesta un poco que enganche. Bueno, creería que se está grabando. Acá aparece un cartel que se... Listo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes a esta actividad, una de las tantas actividades que hago desde la coordinación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta tarde tenemos el placer, el honor de contar con la presencia del doctor Ulises Trubiano, que nos va a comentar este fallo y, bueno, todo el conocimiento que él tiene desde esta materia. Así que espero que les guste la actividad. Voy a decir que creo que muchos lo conocemos ya es una autoridad en el tema. Voy a presentar con un currículum muy abreviado al doctor Ulises Trubiano. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tiene su formación en Derecho Informático en el programa de actualización de esa misma casa de estudios. Actualmente es secretario de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mendoza e integra la Cátedra de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Al mismo tiempo, se desarrolla en el ejercicio profesional como abogado litigante en la provincia de Mendoza. Doctor Trudiano, la palabra es suya, desde ya más que agradecidos con su presencia. Gracias, Alejandro. La presentación escueta es de mi estilo en general. Así que voy a pasar a presentar una proyección. Vamos a ver si se proyecta adecuadamente. Y ustedes me dirán si se ve. Debería estar viéndose una pantalla de Google versus Oracle. Si me pueden confirmar que se ve perfectamente. Se ve, Ulises. Excelente, bueno. Bueno, entonces, la intención de esta charla es dar a conocer este caso de Google versus Oracle y sus implicancias, ¿no? Sin constituir un análisis extremadamente detallado y pormenorizado del caso, sino que está orientado más bien a entrar en contacto con este caso, de manera introductoria y de modo de difusión. Es extremadamente importante este caso para todo el mundo de la propiedad intelectual, pero también y especialmente para el campo general del derecho informático, como refería recién Alejandro, eh, cátedra de Derecho Informático que tengo el gusto de integrar en esta facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Quiero dejar un agradecimiento especial al profesor Andrés Pérez Díaz, que sin saberlo me aportó la inspiración para elegir este tema tan interesante en un grupo de las comisiones digamos, de colegio de abogados, donde él, apenas esta sentencia estaba sacada del horno, la mandó al grupo diciendo esta sentencia es súper importante y le prometí, digamos, analizarla y hacer una evolución que tengo ahora la oportunidad de hacer con esta presentación también. Y por supuesto también agradecer a Rodrigo Gómez Torre, a Alejandro Reta y a Viviana Dupau, que siempre han estado contribuyendo a este tipo de espacios y apostando a estas actividades. ¿Cuál es el plan para hoy? Como idea que tengo, me van a ver que giro la cabeza porque tengo una pantalla donde veo las diapositivas con ustedes, pero está un poco hacia la izquierda. Sí, el plan de trabajo sería, primero vamos a abordar unas nociones básicas de propiedad intelectual. Creo que se escucha algo por ahí. Por otro lado, vamos a analizar dentro de propiedad intelectual las diferentes clases de propiedad industrial que hay. Por ejemplo, patentes de invención, derechos de autor, perdón, patentes de invención, marcas, modelos de utilidad, etc. Hay diferentes variedades dentro de la propiedad industrial. También dentro de la propiedad intelectual, como rama general, encontramos los derechos de autor. Analizaremos particularmente las diferencias entre los derechos de autor y las patentes, que son dos tipos de protección que se podrían aplicar al software o que se ha discutido y se encuentra un poco controvertido el tema aún hoy. El copyright en el derecho anglosajón y sus diferencias con el derecho de autor. Después vamos a avanzar en nociones de software, que son la diferencia entre un código fuente y un código objeto, que es una API, que es Java, que es Android. Pasaremos a otra etapa que vamos a analizar las dificultades en la protección del software y por último entraremos de lleno al caso, estableciendo sus hechos, cuáles fueron las sentencias de primera instancia, apelación y por último
Corte Suprema de Estados Unidos, donde entraremos de lleno a lo que se denomina la doctrina del fair use o uso justo, aplicable en este régimen norteamericano, y donde van a ingresar al análisis de esta doctrina del fair use unas nociones que son la interoperabilidad, innovación y funcionalidad del software, ¿sí? Por último, unas conclusiones y críticas al fallo para cerrar esta charla. Bien, entonces, comenzando, me gustaría hacer una tripartición, siguiendo la lógica que ha marcado el fallo de primera instancia de triparticionar cuando algo es muy grande para poder darle tratamiento, que ya lo vamos a ver, y comentarles que en términos generales podemos decir que la propiedad en derecho la podemos categorizar en estos tres grupos, ¿sí? Tenemos propiedad inmueble, propiedad mueble y propiedad sobre bienes intangibles, o lo que llamamos en derecho propiedad intelectual. Esta propiedad intelectual realmente tiene unas características muy especiales. Por eso su tratamiento, en este caso, se rige por normas diferenciadas y tiene principios distintos también. En términos de la OMPI, se la define como, de manera un poco vaga, como aquella que se relaciona con creaciones de la mente, ¿sí? Van a ver acá esta definición. Dice, el ejemplo que da son invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes. Siempre estamos hablando de la propiedad intelectual en términos generales. Y la legislación protege esta propiedad intelectual a través de distintas normativas, que por ejemplo van a otorgar derechos como los derechos de patentes, los derechos de marca y los derechos de autor, que en ese caso van a permitir que sus titulares puedan ejercer esos derechos que tienen en algún caso aspectos casi solamente patrimoniales y en otros casos aspectos patrimoniales y morales. La intención de cada uno de estos regímenes es de alguna manera equilibrar esos dos aspectos. Del creador, digamos, los derechos de ese creador a ser, digamos, reconocido como titular de esa obra, y por otro lado, en el caso de la explotación de esa obra, que se le reconozcan, por ejemplo, ganancias o se pueda restringir explotaciones no autorizadas, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son las empresas que más cotizan en el mundo y especialmente en Norteamérica, que es una de las economías, podemos decir, quizás la mayor, de mayor envergadura en el mundo? ¿Se dedican a ofrecer tangibles o se dedican a ofrecer productos intangibles? ¿Qué me dicen? Entonces, acá, por ejemplo, yo he armado un grupo de 5 empresas de software que están dentro de las 10 que más cotizan en la bolsa norteamericana. Es decir, realmente, hoy en día, las empresas que más cotizan son las que ofrecen productos intangibles, en este caso el software. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hay una cuestión interesante a pensar, que es la siguiente. Bajo ese nombre se reúne muchas veces una serie de derechos que no son tan parecidos entre sí. Acá, por ejemplo, dentro de lo que se denomina derechos de propiedad industrial, se trata de aquellos intangibles que están más bien afectados al uso comercial, al uso utilitario, a su funcionalidad en el mundo industrial. Por ejemplo, las patentes, las marcas, los diseños, modelos de utilidad, los diseños industriales, las denominaciones de origen. Todas estas protecciones tienen más bien una relación con el tráfico comercial, o por lo menos la integran dentro de su reconocimiento y su protección. En cambio, en el caso de los derechos de autor y los derechos conexos, como vamos a ver enseguida, se trata de una protección que intensifica más bien el aspecto moral. Y el aspecto patrimonial, si bien se reconoce, no está tan intensamente protegido como en otros casos. O mejor dicho, está muy intensamente protegido el aspecto moral, como no lo está en los derechos de propiedad industrial. Ahora, son tan parecidas, por ejemplo, una marca a una patente, y eso es un poco el tema que me ha hecho reflexionar últimamente, porque realmente aparecieron en momentos históricos diferentes, y sus objetivos, sus sentidos, también son distintos. Por ejemplo, en el caso de una patente de invención, su sentido tiene que ver más bien con incentivar la actividad creativa e inventiva y fomentar el progreso técnico. En cambio, en el caso de marcas, el sentido está más bien dirigido a que un consumidor no confunda un producto con otro, no sea engañado con un producto que se identifica con una cierta marca, cuando otro la podría llegar a utilizar para engañar al público consumidor. Realmente, a veces encontramos dentro de esta familia algunos parientes que no sabemos si realmente
se parecen tanto, pero de todas maneras vamos a usar esta categorización porque nos va a servir para poder analizar el tema. Dentro entonces de esta propiedad industrial hay un dato importante que hay que mantener en cuenta, y es que la protección en todos estos casos más bien se orienta a conceder un monopolio de la explotación, ¿sí? Y vamos a hacer un énfasis en las patentes de invención que vienen a cuento para el caso de lo que estamos analizando hoy como fallo, que son un tipo de protección que se otorga ¿a qué? A todas soluciones nuevas a un problema técnico que ya existía, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo les he traído, esta imagen la extraje de un boletín del INPI, de reciente aparición, donde se está intentando patentar esto, que es una máquina extractora de granos almacenados en bolsas de ensilaje con un recurso de extracción externa, que sería como este brazo que se ve por acá. Aparentemente este desarrollo no existía hasta este momento y por eso reúne una serie, o sea, reúne los requisitos que hay que presentar ante el INPI para poder patentar. Esos requisitos están establecidos en la ley 24.481 y son básicamente tres. La novedad, es decir, como decía recién, que la patente solo se puede otorgar a algo novedoso, ¿no? Algo que no existe desde antes. Y esa novedad no basta que sea local, no algo que no existe en Argentina. Tiene que ser universal. No existe en ningún lugar hasta el momento en que aparece como invento y se patenta. Por otro lado, la aplicación industrial, que se considera en este caso en el sentido de que sea susceptible de esa aplicación industrial. O sea, puede ser fabricado o usado en cualquier clase de industria, ¿no? Incluso la industria agrícola, y este es un ejemplo muy claro de que para la industria agrícola también se pueden desarrollar inventos. Y decimos que tiene que causar un efecto técnico, un efecto material de transformación en la naturaleza. No basta, digamos, con que sea con su abstracción, sino que tiene que poder ser potencialmente causar un efecto técnico o un efecto material de transformación en la naturaleza. Por último, lo que se denomina altura inventiva es eso que se define negativamente en derecho, es decir, se dice que algo tiene altura inventiva cuando no está al alcance de las personas que son del oficio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esa rama de la industria, por ejemplo, para un ingeniero agrónomo, tenemos el placer de contar con una ingeniera agrónoma en esta charla que nos está escuchando desde España a las 11 de la noche, así que agradezco particularmente su participación y esfuerzo. Quizás esta máquina que estamos mostrando acá no es parte de lo que comúnmente se encuentra en la rama del oficio. Entonces, en ese caso, tiene altura inventiva, pero si quisiéramos patentar algo que ya se utiliza de manera, digamos, habitual, está al alcance de esas personas, no tendría la altura inventiva que hemos planteado. Y por último, esto que se llama, exige la divulgación obligatoria de esa patente y se otorgan por un plazo breve. ¿Por qué? Porque en realidad el sentido de esas patentes está dado por su función social. Es decir, las patentes son un reconocimiento a ese avance técnico y a su contribución a la sociedad con ese avance técnico. Por eso las patentes se tienen que publicar y esa publicación permite que el resto de la sociedad pueda acceder a ese conocimiento y utilizarlo. A su vez, el plazo por el que se les otorga protección es breve, bastante breve. Decimos breve en el marco en el que nos encontramos, por supuesto. Se trata de una protección por 20 años en el caso de Argentina. Pero bueno, ya veremos que en el caso de los derechos de autor son muchísimos más años. Entonces decíamos, derechos de autor. En el caso de los derechos de autor, a diferencia de estas patentes de invención, donde protegíamos una idea, en los derechos de autor se protege la forma en que unas ideas se expresan. Ya no se protege realmente una idea, ¿sí? Sino simplemente la manera, simplemente, y eso no es poca cosa, la expresión de esas ideas, cómo se expresan particularmente. Nosotros en Argentina tenemos regulada la propiedad intelectual a través de la ley 11.723, que incluye dentro de estas protecciones o obras alcanzadas por la protección de derechos de autor a los programas informáticos y también a las bases de datos electrónicas. ¿Qué podemos decir sobre esta
similitud que existe para poder denominar propiedad intelectual a ambas categorías de protección? Bueno, en todos los casos, estos derechos protegen una obra que surge de, por supuesto, un acto creativo, un acto de ingenio humano, ¿sí? Y a su vez decimos que es una obra ingeniosa porque es diferente y creativa, porque es diferente de lo que ya existía. Los autores pueden, a su vez, adquirir esos derechos de propiedad intelectual a través de estos regímenes distintos, en cuyo caso se aplica uno o el otro, y pueden transferirlos, ¿sí? Con la excepción de los derechos morales que se adquieren en los derechos de autor, que son intransferibles. Y generan en este autor, por supuesto, en el caso de las patentes también, un reconocimiento en el aspecto moral de la autoría. Y en el caso de los derechos patrimoniales existe la facultad de explotarlos a estos intangibles. Y también de impedir que terceros, sin una previa autorización o una licencia, hagan uso, fabricación, distribución, vendan o licencien a su vez esa obra en cuestión, ¿sí? Porque está protegida. Ahora, vamos a hablar de las diferencias. Si estas son las similitudes, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, decíamos recién, el objeto de la protección del régimen de propiedad industrial, o la patente concretamente que estamos refiriendo, son las ideas. Son esas abstracciones que son las ideas. En cambio, el objeto de la protección en el régimen de derechos de autor es la expresión de esas ideas, ¿sí? Con lo cual, es una forma particular de esa expresión de esas ideas. En un caso se dirige más bien al contenido de la idea y en el otro, como vemos, se dirige a esa forma. Hay que pensar en esto, que nos va a servir para también plantearlo después dentro del caso. ¿Qué otra diferencia? El contenido. Bueno, en el caso de los derechos morales, decíamos recién, los derechos industriales tienen esa particularidad que una vez que se pone en conocimiento, una idea como un invento, se comunica porque se publica en el boletín oficial, como yo les mostraba recién, esa imagen, ya se restringe la facultad de ejercer derechos morales sobre esa obra. Sí se reconoce la autoría, pero por lo demás, los derechos morales no van a regir como el caso del derecho de autor. En cambio, en el caso de una obra literaria, por dar el ejemplo de una obra clásicamente protegida por derechos de autor, esta puede ser también una obra artística, una obra científica, esta protección de los derechos morales es súper amplia, ¿sí? Incluso es tan amplia que una obra que se transfiere a una persona, a una tercera persona, es transferida siempre reteniendo los derechos morales. O sea, se quedan fuera de la esfera de la transferencia de los derechos morales y los mantiene su autor. Ese autor va a tener varias facultades que le van a permitir actuar sobre esa obra a pesar de que la obra ya se entregó, por ejemplo, a un tercero. Y así podría de repente decidir que no quiere que se conozca al público a través de medios televisivos, por dar un ejemplo, ¿no? Va a poder ejercer ese derecho. O impedir, impedir que circule. Un día puede decir, yo me arrepiento de que se ponga a disposición del público y voy a solicitar que todo este material que puse a disposición vuelva a mí, se retire del comercio y le voy a pagar la indemnización correspondiente a quienes se ven afectados. Miren la extensión que tiene para nosotros este derecho de autor y qué diferencia en este nivel con los derechos industriales. ¿Qué podemos decir respecto a los derechos patrimoniales? Bueno, ahí también hay una diferencia muy grande. Para los derechos patrimoniales de los intangibles de carácter industrial, hay un derecho a oponerse a que un tercero utilice, o digamos, utilice mi invento, lo fabrique, lo comercialice, etc. Sin que haya yo licenciado antes esa invención. Y en el caso de las obras protegidas por derecho de autor, hay una facultad mucho más, de mucho más poder. O sea, puedo autorizar o prohibir cualquiera de esas formas de explotación a las que se puede sujetar una obra. Es mucho más intenso. Acá vemos como en un gráfico, directamente lo mismo que mencionaba recién, como en los derechos de autor, que no se pueden transferir y no prescriben, se pueden ejercer derechos morales relacionados con el reconocimiento de su autoría, limitar su divulgación, por ejemplo, la integridad de la obra, cuando alguien realiza una modificación de la obra que le quita el propósito o el sentido estético que le había dado su principal autor, puede exigir una reparación por eso, incluso
que esa obra cese de circular, como veíamos recién, retirarla del mercado y demás. Y en el caso de los derechos patrimoniales, tienen que ver con este derecho a reproducirla, distribuirla, comunicarla, ¿no es cierto? Transformarla hasta cierto punto. Ahora bien, ¿qué diferencia hay en relación a la explotación de las creaciones en cuestión? Hay una diferencia muy sintéticamente, les digo así. Para las obras que están protegidas por el derecho de propiedad industrial, la explotación es una obligación. Es decir, hay que explotarla la obra para mantener ese derecho, para detentarlo. De hecho, en el régimen de marcas, por ejemplo, transcurrido un cierto periodo de que la marca se registró, todo titular tiene que hacer una presentación y decir, yo declaro que uso la marca, y demostrar cómo usa la marca y hacer una referencia a eso, si no, se puede perder el derecho a renovar el uso de esa marca, el derecho sobre esa marca. Y en cambio, en el derecho de autor, alguien podría desarrollar una obra, depositarla, por ejemplo, si quisiera, en derechos de autor, de manera como inédita, nunca ha sido editada, la deposita en un sobre, nadie la conoce, ni siquiera derechos de autor, y jamás es conocida por nadie. Y eso está reconocido igual del derecho, porque lo que no hay que perder de vista es que el modo de adquisición de uno y otro es diferente. Porque en el caso de los derechos de autor, ese derecho se adquiere por la creación misma de la obra, es indisoluble, ¿sí? Esto quiere decir que al momento mismo que alguien desarrolla la obra, ya tiene, en Argentina, por ejemplo, en todos los regímenes que provienen del derecho continental, tiene el reconocimiento de esos derechos de autor. Pero en cambio, podríamos decir entonces que es un régimen declarativo. Pero en cambio, los derechos industriales tienen un carácter constitutivo. Hay que presentarse ante la administración, solicitar el reconocimiento y una vez que se solicita y se concede, se puede decir que se detenta ese derecho, ¿sí? Esto hace que existan distintos criterios ante la hipótesis de que se presentan dos personas a registrar esa misma obra para resolver la cuestión. Por ejemplo, cuando se trata de derechos industriales, rige lo que se llama criterio de prioridad. ¿A quién le vamos a dar el reconocimiento de la patente de invención si se presentó uno el día 1 y se presentó el otro el día 4? Al primero que se presentó. Al primero que se presentó. En cambio, en el caso de los derechos de autor, cuando se trata, por ejemplo, de una obra plagiada, se presenta un autor y dice, deposito esta obra que es mía, es un plagio en realidad, viene al año el autor originario que descubre el plagio y puede plantear administrativamente que se revierta esa situación. ¿Y qué va a hacer la administración? Pues lo va a revertir y le va a reconocer a este segundo presentante, que es el autor originario, su titularidad sobre los derechos de autor de esa obra, ¿sí? Esto es fundamental. En relación al ámbito de protección territorial, también podemos decir que hay una diferencia importante, porque en el caso de los derechos industriales rige el criterio de territorialidad. Hay que registrar esa patente que yo quiero registrar en cada uno de los países donde la quiero hacer valer. ¿Qué pasa si la registro en un país, solo en un país, y no la registro en los demás? Pasa a formar parte del dominio público de los demás. Por eso es tan importante que esa protección se realice en todos los países donde se quiere registrar. Pero en cambio, en el caso de los derechos de autor, a través del Convenio de Berna, su reconocimiento se extiende a todos los países firmantes. Por eso, en términos generales, podemos decir que el reconocimiento de los derechos de autor tiene una, digamos, una extensión internacional. La duración también varía, como les decía yo. En el caso de las patentes, decíamos de 20 años, y en el caso de los derechos de autor, es toda la vida del autor más 70 años para sus herederos y sus derechohabientes. Imaginemos la diferencia, ¿no? En el caso de aplicar un régimen u otro al software. ¿Y por qué esta diferencia? Bueno, porque los sistemas de protección están orientados a distintas cosas. En el caso del reconocimiento de los derechos de autor, lo que se intenta es respetar esa dignidad del autor en su relación con la obra. Y en cambio, en el caso de los derechos industriales, lo que se fomenta es la actividad inventiva. Entonces se otorgan unas patentes que tienen un plazo un poco más corto para que luego de eso esa producción se pueda aprovechar agregadamente por nuevos inventores y a partir de ahí desarrollar otros inventos y demás. Por eso la diferencia de plazos.
Bueno, después vamos a hacer un paneo de las limitaciones, en general, de todos los derechos de propiedad intelectual. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen? Bueno, en general las legislaciones, tanto las nacionales como estos convenios que acabo de referir, prevén supuestos de limitación, ¿sí? A los derechos patrimoniales de esos titulares, ¿sí? Se trata siempre de casos especiales. Se trata siempre de casos donde no se afecte la normal explotación de esa propiedad intelectual y además no se debe causar un perjuicio a los intereses legítimos del autor, del titular del derecho, digamos, para expandirlo a la propiedad industrial también. Incluso no afectar legítimos derechos de terceros que pueden tener interés en ese tipo de intangibles que se están analizando, ¿sí? Por ejemplo, se establece como una excepción más o menos común el uso académico, gratuito, como una excepción para utilizar obras que están protegidas bajo el derecho de autor. Sin embargo, también hay algunas, parece que siempre es cuando es gratuito, pero también hay algunas excepciones para el caso de que se hacen usos onerosos. Y en el caso de Norteamérica, una de estas grandes excepciones es la doctrina del fair use o el uso justo, que es decir, una de las excepciones a lo que sería el derecho de copyright americano para copiar o utilizar una obra de un autor diferente de uno mismo y que sin embargo no será considerada una infracción. ¿Cuál es la diferencia entre copyright y derechos de autor? Rápidamente, bueno, nosotros que heredamos la legislación continental, decimos que la protección de los derechos de autor se extiende, como decíamos recién, a la faz moral y al aspecto patrimonial. En cambio, en la legislación del common law, la anglosajona, la norteamericana en particular, se extiende solamente a la faz patrimonial. Por eso, nosotros en el campo de derecho de autor tenemos esta familia de derechos morales y derechos patrimoniales por otro lado. Pero en cambio, en el caso del copyright, es como si hubiéramos recortado esta familia, este árbol de derechos morales, y nos quedamos, es una exageración, no es exactamente desconocido todo derecho moral, pero bueno, para que sea comprensible, perdón, acá, ahí está, hemos graficado esto de esta manera. Entonces, nos quedamos solo con los derechos patrimoniales, de copia, de difusión. Y uno ahí se pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? Si el régimen norteamericano tiene reconocido el derecho de copyright, pero además hay un convenio internacional, el convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, que es de data de 1886. ¿Qué pasa en relación a los derechos morales que están reconocidos mediante ese convenio en Norteamérica? Bueno, es muy particular. De hecho, la Argentina adhirió recién a este convenio en 1967, pero Estados Unidos lo hizo en 1989. Y además lo hizo excluyendo especialmente esos derechos morales. Por eso prevalece solamente la protección de la difusión y copia, o lo que se llama copyright, ¿sí? Vamos ahora, hasta acá hemos trabajado unas nociones de software, de propiedad intelectual. Ahora vamos a trabajar o a abordar unas nociones de software que nos van a permitir entrar de lleno a la sentencia rápidamente. Vamos a pasar por la diferencia entre código objeto y fuente, tipos de software, qué es una API, qué es Java, Android y cuáles son las dificultades de la protección del software. ¿Qué es la diferencia entre código objeto y código fuente? Bueno, es muy simple. Muy simple, a pesar de que esto parece torturado. Las computadoras no pueden leer el lenguaje humano, no pueden interpretar las palabras en el lenguaje nativo de los humanos. Entonces, las computadoras que interpretan ceros y unos, digámoslo así. Entonces, esos ceros y unos, las personas tampoco los podemos interpretar. Interpretamos un código que tiene una legibilidad, o sea, que nosotros lo podemos entender. Por lo tanto, el código fuente es un software, o sea, un tipo de código, un lenguaje que para el ser humano es comprensible, son unas instrucciones de computadora que podemos entender, normalmente son las instrucciones de programación que se usan, y en cambio el código de objeto es una secuencia de comandos, que está escrita como ceros y unos, que se suele llamar también código máquina o código binario. Este código objeto o código binario es el resultado
de procesar el código fuente, o código escrito como de manera inteligible por el ser humano, a través de lo que se llama un compilador, que es como un traductor, que va a convertir lo que nosotros podemos interpretar en lo que puede interpretar una computadora a través de sus partes, ¿sí? Y acá hay algo importante que quiero mencionar. Existen distintos tipos de código objeto, no hay uno solo. Las computadoras son capaces de responder a unas, digamos, formas de organización de esa información entre ceros y unos que son disímiles entre sí. Por ejemplo, cada sistema operativo, como Windows, Apple o Linux, utiliza un tipo de código objeto diferente. Y esto es importante para el caso que vamos a analizar, porque esto significa que, por ejemplo, cuando un programador quería programar para Windows, tenía que usar un código fuente específico, convertirlo con un tipo de compilador especial y lograba un programa para Windows. Pero ese programa, si lo instalábamos en Apple, no funcionaba. Si lo instalábamos en Linux, tampoco. Y así recíprocamente. ¿Sí? Bien, tipo de software. Es una tripartición que creo que es injusta, pero me va a permitir ayudar a avanzar en el tema. Vamos a separar estas tres categorías. Tenemos software de sistema operativo, como decíamos recién. ¿Qué ejemplos tenemos? Windows, Apple, Linux, Android mismo es un software de sistema operativo. Tenemos software de aplicación, que son ya un programa de computadora que está orientado a una aplicación concreta para el usuario, como es el caso del Word, el Excel, cuya función es desarrollar una hoja de cálculo para que la use un usuario final. O también podemos hablar de un software que es herramienta de programación, cuando su función, la función que cumple es programar, permite programar estos software de aplicación, o sea, crearlos, o crear software de sistema operativo. Bien. ¿Qué es una API? Vamos a ese punto que se habla tanto de las APIs y a veces es difícil entender qué es, realmente es difícil entender qué es una API, pero vamos a hacer el intento. Para empezar, diría, en inglés es el acrónimo de Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. ¿Qué es una interfaz? Empecemos por qué es una interfaz. Bueno, una interfaz es el volante del vehículo, es decir, es un sistema intermediador que sirve para comunicar una cosa con otra sin que se conozcan tan a pleno entre uno y el otro. O sea, yo como conductor del vehículo no tengo que conocer todos los mecanismos del engranaje del automotor para utilizar una interfaz que es el volante, girar hacia la derecha, girar hacia la izquierda, y que a través de ese movimiento que hago en el volante, el vehículo se dirija en un sentido o en otro. O sea, es un sistema que permite que se comuniquen dos partes, dos elementos que de otro modo no se podrían comunicar. El ejemplo clásico, acá estamos viendo, es un tomacorrientes, donde tenemos la electricidad por un lado y por otro el enchufe. Si yo quiero preparar un café y mi cafetera tiene un enchufe de este tipo, puedo sencillamente enchufarlo y preparar mi café. Ahora, si tuviera un enchufe, como estos que suelen haber en las cosas que compramos en Chile, ya no lo podríamos usar y necesitamos algo que nos permita adaptar este enchufe a este tomacorrientes. Acá, digamos, metafóricamente, las APIs son un tipo de estas interfaces, de estos sistemas de mediación, que en este caso sirven para que unos tipos de software de aplicación, como podría ser el Word, puedan interactuar con otros, sin requerir que se conozcan tanto entre ellos. Simplemente se puedan comunicar y así potenciar sus funcionalidades. En el ejemplo que estoy dando acá, metafóricamente, podríamos hablar de un administrador de email como Thunderbird. Y acá Thunderbird sería la cafetera, ¿no? Entonces, la cafetera, para poder administrar los mails de Google, va a necesitar tener incorporada la API de Google y de esa manera, cuando quiera comunicarse con el servidor de Google, que Google le entienda ese dialecto y le diga, ah, sí, lo que querés son los mails, lo que me estás pidiendo es que envíe esto, que guarde, que archive, que elimine. Igual que si estuviéramos dentro de la plataforma, digamos, la plataforma web, y haciendo esas interacciones con Gmail. Es decir, esa API sería ese adaptador que permite a Thunderbird conectarse a la electricidad de Google. Bien, veamos cómo... quiero destacar acá lo de las API, porque realmente las API hay que decir algo más.
El objetivo de una API básicamente es esta interconexión, o sea, que interopere un software con otro de aplicaciones, ¿sí? Que provengan de distintas fuentes no importa, lo que permite que se comuniquen es una función tan beneficiosa que incentiva muchísimo el desarrollo y la producción de software. Pensemos, es lo que crea la magia de que podamos tener una aplicación de pedido de comidas y en esa aplicación adentro poder ver un mapa donde estamos viendo un delivery por donde está viniendo mientras trae la comida. Es lo que permite que esa API se comunica con, por ejemplo, la API del pedido de comidas, se comunica con la API de Google y la API de Google se comunica con una API que está en el celular que lleva el delivery y que transmite los datos de geoposición. Es decir, ¿a qué conduce la existencia de estas APIs? A que se pueda crear software cada vez de mayor complejidad y manteniendo altos niveles de calidad y robustez. Por eso, digamos que cumplen una función social muy importante en este mundo informatizado. Vamos a hablar ahora de qué es Java. Java nace en el año 1991, su creador se llama James Gosling, que era un empleado de Sun Microsystems, y que en ese año en realidad fabricó un software que era un sistema operativo para electrodomésticos que se llamaba OAC. Fue un fracaso, pero lo que decidió Sun Microsystems fue adaptarlo y utilizarlo como una herramienta de programación, o sea, un software, herramienta de programación, y le dio una característica que lo convirtió, digamos, en el mejor software de programación del momento, que es que era multiplataforma. Ya vamos a explicar enseguida, muy rápidamente, de qué se trata eso de que es multiplataforma. Hacia el año 2010, Oracle, que es una empresa que es un monstruo de la producción de software, compró Sun Microsystems y con ello obtuvo, en el caso del copyright, la totalidad de estos intangibles sobre Java. Y además de esto, en ese mismo año 2010, inicia una demanda contra Google por la vulneración de derechos de propiedad intelectual, que ahora vamos a ver justamente lo que venimos analizando. ¿Qué es esta característica multiplataforma de la que hacía mención recién? Bueno, es una particularidad que yo les decía recién. Antes, para poder programar para Windows, para Linux o para Apple, había que hacer un código de un tipo, pasarlo por un compilador y obteníamos el software aplicable a cada uno de esos sistemas operativos. Si queríamos usar un software que habíamos inventado para Windows en Linux, teníamos que volver a escribirlo en ese dialecto y volver a compilarlo. Lo que se inventa Java es una especie de lenguaje intermedio para hacerlo rápido y sintético, que se llama bytecode, que lo que permite es que podamos, a partir de la única construcción de ese programa, compilar para cualquiera de los tres sistemas operativos que había en ese momento, con lo cual esto quiere decir que es multiplataforma. O sea, los programadores se lanzaron todos a usar este software porque era buenísimo, se ahorraban muchísimo tiempo y era bastante cómodo. ¿Qué es Android? Bueno, Android nace en California, bueno, en realidad nació como un sistema operativo para cámaras web. Casi se funde, le hicieron un proceso de desalojo y casi lo desalojan de donde vivía, donde tenía su lugar de producción el autor originario, pero finalmente le fue bien y en el año 2005 Google lo compró por 50 millones y contrató a toda la planta de esta empresa que ya existía, que se llamaba Android, y con el paso del tiempo se convirtió en este monstruo. ¿Cómo se convirtió en este monstruo Android? Bueno, hay que mencionar dos o tres cosas. La primera, importante, en el año 2007 Apple lanzó el primer iPhone. Entonces, ¿qué hizo Google? Para responder a esa amenaza de mercado, fundó un consorcio de empresas donde estaban Motorola, Samsung, Qualcomm, T-Mobile y otras más. Y además de eso, ese consorcio tenía el propósito de fabricar una plataforma, un sistema operativo para celulares que fuera utilizable en todos esos celulares. Y en el año siguiente, en 2008, Google lanza el primer dispositivo HTC que hace uso de ese sistema operativo Android. Bien, por eso las demás empresas empezaron a solicitar ese sistema operativo y se empezó a hacer un uso cada vez más masivo del mismo, constituyendo hoy, como decíamos recién, el 70% del mercado mundial. ¿Qué conflictos tiene la protección legal del software?
Bueno, tiene este conflicto que si lo pensamos desde el punto de vista de una patente, se trata en realidad, al final, de un algoritmo matemático. Y realmente, si lo pensamos, ¿tiene un efecto técnico material en el sentido de que modifica la naturaleza? ¿O son abstracciones? Y si son abstracciones, ¿son expresiones de ideas? ¿O son otra cosa? ¿Son ideas mismas? Si protegemos solamente la literalidad, entonces a un software le cambiamos 2 o 3 letras de esa composición de la programación y ya está. ¿No es cierto? Hay una serie de conflictos que se produce para aplicar tanto los derechos de autor como los derechos de patentes. Para nosotros, en Argentina, mediante la ley 24.481, está zanjado en su artículo 6º que no se aplica ese régimen, ¿sí? Hay algunos autores que sostienen que por la aplicación del APIC, del tratado, es inconstitucional. Ahora, en el caso de los derechos de autor, mediante la disposición del Convenio de Berna, que nuestro país ha suscrito, se establece concretamente que los programas de computadora serán protegidos como obras literarias, ¿sí? Y hay una serie de condiciones distintas para el caso del software. Pero de todas maneras, eso sí está establecido. ¿Cómo hace Norteamérica para proteger el software? Con una cebolla. Es decir, como una cebolla. Primero, hay una construcción doctrinaria, después de varios fallos que han tenido que resolver en la justicia americana, donde hay muchísima producción de software, y se va a utilizar este método que se llama abstracción, filtración, comparación, que no es más que arrancar por una comparación literal. Vamos a comparar literalmente el código fuente y el código objeto de los dos software. Si son idénticos, ya está, es una copia. Si son fragmentos muy parecidos, podemos hacer un análisis en ese sentido. Pero después va a ir avanzando en niveles de abstracción. Por ejemplo, el primer nivel de abstracción va a ser algo que se denomina SSO, que quiere decir secuencia, estructura y organización. Esa secuencia, estructura y organización es una serie de maneras en las que actúa ese software, consistentes, por ejemplo, en cómo controla la computadora, cuáles son los formatos de entrada, las estructuras de archivo, qué diseño, por ejemplo, las salidas de la pantalla, cómo fluyen, cómo es la interfaz del usuario, etc. Si son muchas formas en las que el programa controla y opera sobre esa computadora. Y esto puede ser copiado entre un software y otro. Y ya hay antecedentes en la jurisprudencia norteamericana que reconocen la infracción al copyright cuando se copia, cuando se produce la copia de la secuencia, estructura y organización de un software. Bien. Planteo el caso. Sí, planteemos el caso. Ya visto esto, estas nociones. Bueno, no se trata más que de lo siguiente. Hay un diseñador de software que viene siendo Oracle, que reclama a otro diseñador de software que viene siendo Google, porque le copió parte de su creación. ¿Qué le copió? Bueno, me copiaste 37 APIs que integran el software Java para desarrollar tu Android. El planteo, como decíamos recién, se perfeccionó en el año 2010 y hay que hacer saber al auditorio que previamente, antes de que se vendiera Sun Microsystems a Oracle, se había intentado negociar un acuerdo entre Google y esta empresa, la empresa chiquita, pero que fracasó. Cuando fracasa ese intento de acuerdo, convengamos que en ese momento Java había explotado y lo usaban todos los programadores, fracasa ese acuerdo, entonces Google dice, ya está, yo estas API las voy a traer a mi software y las voy a implementar como un trasplante y le voy a hacer una serie de modificaciones y las voy a usar igual, sin hacer un convenio. Bueno, en esta demanda lo que reclama Oracle es daños, por supuesto, pero por infracción a los derechos de copyright, por infracción a un par de patentes, que en realidad en el caso americano se permite patentar el software, en realidad una parte cuando está asociado a un método, un método material o operativo. Es una cosa un poco compleja, pero en definitiva, un par de patentes y los derechos del copyright. Y además de eso, le reclamaba una indemnización millonaria. Para resolver el caso, el juez al SAP de primera instancia lo que hizo fue triparticionarlo. De ahí que yo les decía que triparticionemos esto para hacerlo más sencillo.
y separó. Vamos a decir, bueno, vamos a resolver primero si hay o no hay infracción al copyright. Después vamos a ver si hay infracción a las patentes. Y por último, determinamos la cuantía de los daños. ¿Sí? Esa es la manera de resolver. En Estados Unidos, estas sentencias, estos procesos atraviesan el juicio por jurados. Este tipo de procesos también son, digamos, decididos con el juicio por jurados. Por lo tanto, en este caso, se seleccionó un jurado y ese jurado, en el año 2012, decidió, a partir del conocimiento que tomó, que sí se había infringido derechos de autor, que se había vulnerado esa secuencia que referíamos recién como SSO, y que además la documentación relacionada, que es como el manual de instrucciones para cada una de esas aplicaciones, y por lo tanto Oracle había tenido razón en su planteo, pero tenía dudas respecto de si se había desarrollado esta conducta de uso como un uso justo, ¿sí? Entonces, esa cuestión de si había o no uso justo tenía que ver justamente con la duda que generaba el hecho de que Google lo había usado para compatibilizar el desarrollo de software de todas las personas que usaban Java, las palabras que usaban para programar, y que esa gente que ya estaba familiarizada con ese lenguaje pudiera utilizar el Android para programar aplicaciones para celulares. Bien, en la fase de patentes, que se comenzó en mayo, la velocidad de los procesos americanos me ha sorprendido, porque el planteo es de abril, o sea, 2010, 2012 ya teníamos sentencia, un caso de esta envergadura. Pero bueno, la fase de patentes se inició en mayo del 2012. Y acá se planteaba la discusión de dos patentes, como vemos, la número 6.061.520 y otra que tiene otro número que es una sigla, pero al final Google argumentó muy bien que no había utilizado ninguno de estos métodos, lo fundó, y la verdad es que en este sentido se resolvió sin más no hacer lugar al reclamo. Por lo tanto, la fase de patentes salió completamente a favor de Google. En esta sentencia, entonces, el juez se jugó y dijo que, a pesar de que el jurado había entendido esto, de que las APIs estaban, digamos, de que había una infracción al copyright, él dijo no. Igual, las APIs, como son unas herramientas de interconexión, de intercomunicación, no van a ser protegibles mediante el derecho de autor. ¿Sí? Por eso, y bueno, acá está la famosa expresión del juez que dice siempre que el código específico usado para implementar un método, lo que él llama en la sentencia implementing code, o código de implementación, sea diferente, cualquiera es libre bajo la ley de copyright para escribir su propio código de, digamos, en este caso sería de declaración, para llevar a cabo la misma función. O especificación de cualquier método usado en una API. O sea, esto es más o menos lo que decíamos recién, la diferencia entre un tipo de código que es más visible y un código que no es tan visible. Si se copió parte de un código visible para que alguien pueda intercomunicarse con ese software, pero la parte no visible, para decirlo rápidamente, no se modificó sustancialmente, no estamos hablando de una vulneración del derecho de copia. ¿Sí? Acá hay una cosa interesante porque el juez se había metido al fondo de la cuestión a clasificar y a diferenciar partes de ese software. En la fase de daños, que no había mencionado recién, tenemos que decir que solamente se demostró entonces la infracción del copyright de unas pequeñas documentaciones que determinó daños por $150.000 y por un convenio decidieron dejarlos en cero. Pero apeló. Oracle apeló la sentencia y en este tribunal la alzada revocó la sentencia de primera instancia. ¿Pero por qué la revocó? Porque dijo, esa estructura de secuencia y organización que hemos referido antes coincide. Por lo tanto, acá lo que ha habido es una copia, ¿sí? Y después, lo que sí, como mantiene una especie de brecha, es decir, yo no me juego acá con la sentencia final porque lo que no sé es si ha habido o no un uso justo. Entonces, vuelva a primera instancia para que se determine realmente si ha habido un uso justo o no mediante un juicio de jurado. Entonces vuelve. Y el juicio de jurados, que digamos se produjo en el año 2016, estableció que estas 36 APIs que habían sido utilizadas por Google y que habían sido tomadas de Java, había sido el ejercicio de un uso justo o fair use. ¿Qué es el uso justo o fair use entonces? Bueno, es esta doctrina que exige 4 requisitos para que se pueda cumplir.
un uso justo que no estaría, digamos, infringiendo derechos de copyright. Y esos son que el propósito, o sea, están relacionados con 4 aspectos. Uno tiene que ver con el propósito del uso, que está disputado, ¿no es cierto? Si el uso es comercial en general, se tiende, o lucrativo, se tiende a interpretar que está más alejado de un uso justo. Pero en cambio, si fuera gratuito, como hacíamos recién, o educativo, por ejemplo, podría tratarse de un uso justo. La naturaleza de la obra protegida. ¿Qué es una obra que está orientada a un placer estético? ¿Es una obra fantástica? ¿O es una obra utilitaria, que tiene un sentido funcional? ¿No? Por otro lado, ¿cuál es la importancia de la parte de la obra? ¿Cuánta de esa obra se utilizó? ¿Y cuál es la importancia de esa parte en toda la obra originaria? Con relación a la obra derivada, o la obra que se hizo con eso. Y por último, ¿cuál es el efecto de mercado? Quiere decir, el efecto que tiene este segundo uso que se ha hecho sobre el mercado para esa primera obra, tanto actual como potencial. Bien, lo que dice Oracle va a apelar esta sentencia, digamos, esta decisión del jurado, y va a sostener que acá no se cumplieron los 4 requisitos, especialmente porque Google utilizó esas APIs con una finalidad comercial. Y entonces, si se utilizó con una finalidad comercial, no estaríamos dentro de este propósito que veíamos recién, un propósito no comercial. ¿Y qué va a hacer la alzada? Va a decir, sí, es verdad, el propósito es comercial, por lo tanto, acá no hay fair use, el jurado está equivocado, y condenamos ahora a Google, y le hacemos lugar a Oracle, entonces vuelva a la sentencia para que se determinen los daños. ¿Sí? Este momento, hay que decirlo, no fue el momento de un sismo en la propiedad intelectual, fue el momento de un terremoto de grado 9.8. O sea, un terremoto de esos con tsunami, con todo, fue terrible. ¿Por qué? Porque esta decisión que toma la alzada nos convertía a todos en infractores. Yo tengo un Motorola, por ejemplo, utilizo Android, no sé ustedes, pero el 70% de nosotros probablemente tengamos un dispositivo que utiliza Android. Entonces, nos convertimos en infractores. Toda la producción de software del mundo, que estaba en curso hasta ese momento, podía ser refrenada por una orden, por ejemplo, de una cautelar, porque Oracle tenía que autorizar que se utilizara esa propiedad intelectual. Sin hablar de los perjuicios económicos, pero especialmente hablando de la limitación a la producción y la invención a la actividad creativa que se estaba desarrollando hasta ese momento. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Google lo que va a hacer es, por supuesto, recurrir a la Corte de Justicia americana. En este caso, no solo el sismo estaba dado por lo que yo les decía, sino porque también Donald Trump, porque esta interposición Google la realiza en el año 2019, bajo la administración de Donald Trump, que expresamente le dio apoyo a Oracle. Por lo tanto, en el mundo, digamos, de software realmente fue un sismo muy fuerte. Así es que compañías tan gigantes como Mozilla, Microsoft, incluso muchos académicos de gran envergadura de Norteamérica se presentaron en la corte como amicus curiae para decir, estamos en apoyo de Google por todas estas razones que yo acabo de referir. Es decir, por el enorme perjuicio que causaría la informática hacer lugar a la posición de Oracle. Pues bueno, la pandemia demoró de alguna manera la sentencia y se dictó en abril de este año. Pero en esa sentencia, la mayoría, que fue de 6-2, hizo lugar a la petición de Google y por lo tanto consideró a una parte de la petición de Google y consideró que se había desarrollado un uso justo en este caso y y con esto resolvió el asunto, porque la verdad es que no se metió a analizar si las APIs están o no sujetas al derecho de copyright. Pero elípticamente hizo un planteo más o menos como decir, bueno, en la hipótesis, como viene planteada, de que estuvieran alcanzadas por el derecho de copyright, este uso que se ha desarrollado es un uso justo. Y para eso fundó en los 4 aspectos que acabamos de mencionar, de manera pormenorizada, que lo vamos a ver ahora. Bien, estos 4 propósitos fueron analizados en un orden extraño, y esto atiende a un poco a la complejidad del caso.
¿Por qué lo digo? Porque en vez de arrancar por el primero, que veíamos recién, era el propósito y carácter del uso en disputa, se comenzó por declarar y definir la naturaleza de la obra protegida. ¿Por qué? Porque esto tenía una repercusión tan grande en todos los otros aspectos que la Corte decidió tratarlos en primer lugar. Y acá es muy claro, ¿qué es esto? ¿Una obra utilitaria o es una obra fantástica? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas APIs de Java? ¿Se trata de una obra creativa o una obra funcional? Entonces, lo que va a decir la Corte es, por supuesto que esto hay que entender, en el copyright, cuando nos acercamos a una obra utilitaria, siempre la protección por esta, o sea, la protección, la excepción a la protección por el fair use es mucho más, más probable. Y en cambio, cuando se trata de una obra de valor estético, la excepción a su protección de copyright por la vía del fair use es mucho menos probable, ¿sí? Por eso yo creo que la Corte necesitaba hacer esta declaración para rápidamente mostrar que estaba tratando de algo que era muy utilitario y por ende estaba muy cerca del fair use. Dice que las API van a cumplir una función de organización en la Corte, ¿sí? O sea, similar al sistema decimal Dewey. No sé si lo conocen, pero es un sistema que organiza, un sistema de organización para las bibliotecas, donde se organiza según las ramas del conocimiento, con números, ¿sí? Entonces, bueno, en base a esto, se pasa ese primer punto, que es el segundo, se pasa ese primer requisito, por decirlo así. Ahora, abordando el propósito y el carácter de ese uso, ahí, bueno, la cuestión era, el simple hecho de tener un uso comercial, ¿implica necesariamente que no encuadre en el fair use? Y la verdad es que hay muchas veces que se utiliza algo con un fin comercial, pero que por producir un beneficio público y ser transformativo, igualmente se puede decir que es un uso justo. Si es el caso, por ejemplo, de la parodia. Acabo de decir uso transformativo sin explicar qué es esto. Bueno, es un uso que es distinto, o sea, la obra originaria tiene un propósito y se usa con ese propósito. En la segunda obra, el propósito es diferente, ¿sí? Y ese sería el ejemplo típico de la parodia, donde el propósito sería, por ejemplo, el humor. Ahora, Google no cambió nada de estos 27 paquetes. Ni siquiera cambió la secuencia y estructura de organización. Pero sí usó esas APIs para un uso transformativo. ¿Por qué? Porque hizo algo nuevo. Hizo algo nuevo y útil para el interés público. Es decir, hizo esta plataforma de Android para que los programadores que ya estaban bastante acostumbrados a programar con Java pudieran usar su conocimiento previo y con los mismos nombres y con las mismas palabras crear software, que ya habían querido crear software que podría implementarse en dispositivos móviles, aplicaciones para celulares. En términos de la sentencia, se dijo que Google tomó y transformó las APIs para expandir el uso y utilidad de los teléfonos inteligentes basados en Android y que crearon una nueva plataforma que los programadores podrían utilizar nuevamente, que es la plataforma de Android. Porque Android, a su vez, también es una plataforma de programación. También se dijo que Google se limitó, no utilizó Java completo, se limitó a utilizar esas APIs que eran necesarias para incluir tareas que serían útiles en los programas de teléfonos inteligentes. O dicho de otro modo, se limitó a esas APIs que eran necesarias para poder intercomunicar. ¿Qué podemos decir respecto de la cantidad de software que se usó? Bueno, que se usó el 0,4% del código, ¿sí? O sea, de todo Java, esas 37 APIs representan el 0,4% del código. En el voto minoritario de la sentencia, que obviamente es contrario al resultado, lo que se dijo fue, sí, está bien, es el 0,4%, pero esos 0,4% son 600 páginas, o sea, sería más o menos como 3 libros. En el caso del efecto, bueno, y en la opinión también esto de la sentencia es que se copió para ser interoperable, para ser, digamos, comunicar un software con otro. No se lo hizo por la belleza estética, no se lo hizo porque les encantó la creatividad de esas líneas, sino para poder aprovechar todo lo que decíamos recién, a toda la gente que ya estaba acostumbrada a programar con Java Standard Edition. Ahora, por último, en relación al efecto de mercado, ¿qué podemos decir? Bueno, en relación al efecto de mercado, por un lado, cuando Google copia esas APIs de Java, no era claro que esa plataforma Android tuviera tanto éxito.
Pensemos que lo hace mucho antes incluso de que Java pase a manos de Oracle. Y por otro lado, no se sustituyó el funcionamiento de Java. O sea, lo que se fabricó fue algo diferente. No compitió con Java. Java se sigue usando como lenguaje de programación digamos, para otro tipo de plataformas. Pero, en este caso, para teléfonos móviles, se utiliza especialmente Android. Y por último, lo que mencionábamos recién es esa interferencia, esto que decíamos recién. Si se hubiera hecho lugar a lo que sería, digamos, las razones que alegaba Oracle, se podía correr un riesgo de dañar enormemente al público consumidor, ¿sí? Porque podía limitar de repente Oracle el uso de Android y restringirlo a todo el mundo, ¿no? Lesionando de manera brutal los derechos del consumidor. Y también esta cuestión de aquellos proyectos en desarrollo que estaban orientados a esta plataforma, limitando la creatividad de todas esas producciones. La resolución, por supuesto, como ya lo hemos adelantado, fue favorable a Google. Y en este sentido, hay que destacar acá he separado un par de cosas que me parece importante destacar. La sentencia dice que Google cumplió con los 4 factores y que solo usó lo que se necesitaba para permitir a esos usuarios poner sus talentos acumulados, los talentos que habían desarrollado usando el lenguaje Java, a trabajar en un programa nuevo y transformador que viene a ser Android. Además dice, la copia que tenemos acá no constituye, digamos, un uso justo. Es decir, no se trata de una vulneración del copyright. Y en este sentido, lo que le permitió a la Corte esta resolución es no meterse de lleno a analizar lo que se había discutido entre primera instancia y alzada, que era si para las APIs es o no es realmente aplicable los derechos de copyright. Bien, algunas reflexiones que voy a compartir antes de cerrar esta charla tienen que ver con esto que les mencionaba recién. Digo, ¿son o no protegibles? Nos quedamos con la duda al final, ¿no? La primera cuestión que se me había ocurrido en realidad mencionarles es que a nivel de propiedad intelectual, de derechos de propiedad intelectual, esta sentencia es tan importante por esta frase que he compartido acá en la diapositiva, que cuando Estados Unidos estornuda en materia de propiedad intelectual, se resfría todo el mundo. ¿Sí? Sigue siendo el país con mayor, la economía más grande del mundo en términos intangibles. Por lo tanto, esta sentencia, no es traspolable de manera directa a nuestro país, es muy probable que tenga una enorme influencia para nosotros. Bien, después, una cuestión que me queda como un planteo, ¿no? Como una pregunta abierta. ¿Qué opinión nos merece a nosotros, desde Argentina, el hecho de que una empresa con posición dominante como Google gane un caso de esta envergadura por la aplicación de una excepción a la protección del derecho de copia? ¿Por qué copiar software es válido a la luz de esta sentencia? ¿Y por qué se avala que Google pueda tomar elementos que no son de él para desarrollar un sistema operativo? ¿Por qué el sistema jurídico americano no lo censura? Y acá el tema es que el derecho norteamericano, cuando se analizan estos 4 factores, ya trae de por sí un funcionamiento diferente al nuestro. Y es que los jueces, cuando van a hacer este análisis, cuentan con una gran discrecionalidad, que nosotros no. Nuestros jueces no cuentan con una gran discrecionalidad para analizar criterios. A nivel de la jurisprudencia norteamericana, ese juez va a determinar si es uso justo o no en base a esa prueba, en base a analizar el mercado, a lo que diga un jurado. En cambio, en Argentina, esa normativa nos limita de otra manera. El juez, digamos acá, se tiene que atener a lo dispuesto por la normativa sin mayor discrecionalidad. Se podría a veces, en algunos casos, a través de la interpretación de las excepciones, incorporar algunos constructos. Pero en general, podemos decir que nuestro ordenamiento es bastante más restrictivo. Nuestro sistema de protección de derechos de autor, por momentos, es en exceso proteccionista, ¿sí? Y podríamos pensar que quizás sería bueno que se desarrollen figuras intermedias o hacer más lábiles las protecciones para el caso del software. Y bueno, y una diferencia fundamental, que es que en nuestro sistema, la manera de proteger al derecho de autor se orienta a que se obtenga una compensación por ese uso. En cambio, en el modelo americano,
El fundamento es otro, es estimular ese esfuerzo creativo, y en este caso no necesariamente compensando al autor. Porque acá lo que se analiza es potencialmente qué es lo que desarrolló más el progreso técnico, qué contribuyó más a la innovación, qué es lo que constituye un progreso creativo. Acá hay una cita que les quiero leer, lo dice la Corte: lo fundamental es el progreso creativo, lo cual es la base de la protección constitucional del copyright. Y en este caso, ese progreso creativo en Norteamérica es entendido como un auténtico beneficio social. Para nosotros la situación sería distinta. No podríamos, en nuestra normativa, haber utilizado estas APIs eventualmente sin haber previamente notificado al autor o pedido su autorización, etcétera, expresa. ¿Mm? Así que bueno, los fundamentos de esa sentencia, nosotros en Argentina los podemos usar como decíamos recién, como abogados excepcionalmente, en un caso que se plantee para intentar hacer valer esta doctrina de alguna manera extraña, incorporándolo por varias excepciones, pero sobre todo a través del asesoramiento a empresas. En el sentido, nosotros cuando en Argentina los productores de software locales desarrollan software para otros países, podemos llegar a considerar asesoramiento en este nivel que les permita tomar decisiones técnicas o estratégicas y jugársela, como lo hizo Google en este caso, para obtener un software de amplio impacto en el mundo, ¿sí? Bueno, esto sería todo y les agradezco mucho por la participación. Muchísimas gracias, Ulises. Bueno, está abierto también el panel. Si el panel quiere hacer alguna pregunta, pueden prender el micrófono, si pueden prender la cámara. Al doctor Trubiano le pueden preguntar. ¿Quiere preguntar algo, Piero? En las preguntas del texto, creo que... Podés prender el micrófono y la cámara, Piero. O Peiro, no sé cómo es. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Soy Peiro, Alexis. ¿Qué tal, Alexis? Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta. En el hipotético caso de que Oracle hubiera ganado el juicio, ¿qué impediría que dos grandes megacorporaciones como Oracle y como Google lleguen a una especie de acuerdo, o a una cesión de derechos, o un acuerdo del que fuere, en el que no se vulnere, en todo caso, la libre circulación del software, pero que se indemnicen en el caso de que no se considerara que hubiera un fair use? Claro. Bueno, de hecho, ese por supuesto siempre es un escenario posible, pero es muy interesante el planteo. Pensemos que este juicio, la demanda era por 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Entonces, pensando en los daños y en un acuerdo comercial de esta envergadura, me imagino las dificultades para negociarlo, ¿no? Y los tiempos, además. Para mi punto de vista, por supuesto que es posible un acuerdo comercial de esa característica, pero ya está visto que los tiempos para generar un acuerdo de esa magnitud son enormes y el impacto inmediato que hubiera tenido también era gigante, porque no solamente se iba a tener que sentar a negociar Google, se iban a tener que sentar a negociar todos los demás desarrolladores de software que estaban aprovechando Android para proveer aplicaciones. Por eso Microsoft se presentó, por eso se presentaron Red Hat, un montón. Es decir, que esos convenios tendrían que haberse hecho con cada uno de los desarrolladores de software. No hubiera bastado con uno con Google, quiero decir, ¿se entiende? Totalmente. Y bueno, y una segunda pregunta, también como abogado del diablo, quizá, no sé, ¿cómo sería, por ejemplo, en qué afectaría esto al mercado? Porque si tuviéramos un fair use por cada API que se termina considerando como fair use en un sentido quizá muy amplio, a lo mejor en el futuro se delimita, pero si se considera en lo más amplio, grandes empresas que produzcan APIs tendrían menos interés en hacerlo por el solo hecho de que su propiedad intelectual valdría mucho menos de lo que podría llegar a valer o incluso nada. Esto es interesantísimo. De hecho, esa es una pregunta que me hice mientras preparaba este tema. Y es que es muy claro, acá por ejemplo lo que ha pasado, y es evidente, es que el modelo de negocios de Google no está centrado en la producción de esas APIs. Entonces, el modelo de negocios de Google es facilitar que otros las produzcan libremente. Incluso
simplificarles la producción. Acá Google negocia con los datos. Esas APIs todas trabajan a través de Android. Todas, digamos, que interoperan a través del sistema de operativo de Google, y Google puede hacer un negocio diferente, escalar el negocio a otro plano. Por lo tanto, esa condición no se estaría dando hoy en el ecosistema por esa razón, pero por supuesto que se podría dar. Ahora, creo que como los modelos de negocio migran, hay algo que produce ese efecto donde no ralentiza la producción de aplicaciones. Pero igual, por supuesto que es una hipótesis que se podría llegar a dar. En el concreto contexto actual no se da, creo yo, por esa razón. Pero es muy interesante la pregunta, Peiró. Perfecto, muchas gracias. Bueno, No, por ¿alguna nada, otra gracias a pregunta? vos por participar. Perdón, ¿alguna Sí. otra pregunta del panel? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Puede prender el micrófono, la cámara? Sí, por ahí pueden escribir también si hay alguno que no puede hablar. Si quieren escribir, por supuesto. Si no tienen... Bueno, creería que no, que ha sido Ya. más que redonda la explicación, para mí Sí. clarísima y excelente como siempre, Ulises. Desde ya, más que agradecido personalmente, y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo te agradece, y agradecemos también la presencia de todos los asistentes. Bueno, nos juntaremos en otra oportunidad para seguirnos deleitando con el profesor Trubiano. Gracias, Alejandro. Un gran saludo. Gracias a todos por participar. Un gran gusto. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.